Hola, nuevamente nos encontramos en nuestro canal Cuando las piedras hablan, donde charlamos sobre arquitectura. El día de hoy, aparte de invitarlos a que se suscriban, que envíen sus comentarios y que propongan temas, vamos a hablar sobre un aspecto importante que tiene el proceso de diseño arquitectónico, que es la lógica arquitectónica. La lógica arquitectónica es un factor importante dentro de los razonamientos que lleva a cabo el arquitecto. ¿Por qué? Porque la lógica en arquitectura estudia la producción y generación de las ideas, su comportamiento y su estructuración. ¿Sí? O sea, cómo nos imaginamos las cosas, cómo las pensamos, cómo el arquitecto, a través de este proceso, de este ejercicio, ¿sí?, de la generación de ideas, va conformando una mecánica para entender y abstraer las las demandas sociales, las demandas individuales de espacio y generarlas como una idea, como un concepto, que es a lo que llamamos concepto arquitectónico. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? En arquitectura, lo primero que hacemos los arquitectos es enfrentarnos con lo que es la realidad. ¿Sí? Nuestra realidad son los clientes, son aquellos personajes que nos están pidiendo que les construyamos sus sueños, que les construyamos su futuro, cuál es su idea de vida. Y nosotros, a través de lo que ellos nos comentan, lo vamos generando, abstrayendo y vamos creando una serie de imágenes que tienen una lógica, o sea, tienen una secuencia que es adecuada para poder resolver estos problemas. Hagan de cuenta ustedes que la solución de una ecuación, ¿sí?, de segundo grado, nos hiciéramos la idea de resolverla inmediatamente. Pues no podríamos. ¿Por qué? Porque lleva una serie de razonamientos que nos van a permitir simplificar esa ecuación. Lo mismo sucede con la arquitectura, ¿sí? Todos los elementos que conforman el espacio arquitectónico tienen exactamente esa lógica, esa secuencia, ¿sí?, ese funcionamiento que nosotros tenemos que aprender, o sea, aprender de apresar, de hacerlo nuestro. Y la mayoría de las actividades humanas requieren precisamente de esta lógica en los espacios habitables, porque si no, no sería posible poderlos hacer funcionales. El arquitecto realmente, cuando inicia su proceso creativo, principia por una serie de interpretaciones intuitivas. O sea, no sabe lo que va a hacer, pero intuye. Y esta intuición la confronta con aquellas percepciones de la realidad, con aquellos estímulos reales, o sea, con las peticiones reales, con los esquemas de demanda, de condicionamiento de lugar, de leyes, restricciones, etc. Y entonces la va dentro de su mente diseñando de tal manera que le permita ver a través de una imagen aquella posible solución. Generalmente al arquitecto, cuando empezamos en la escuela o empezamos a trabajar ya en el área profesional, nos gana el pragmatismo, o sea, el querer hacer las cosas ya,
¿sí? Y a través de una petición nos ponemos a dibujar inmediatamente y tratamos de que aquellos dibujos tengan una solución o formen una solución de diseño. Pero olvidamos que los razonamientos, como con el ejemplo de la ecuación, pues son la mejor manera de simplificar el problema. Y entonces, de esta manera, en el momento en que empezamos a razonar, tenemos los arquitectos respuestas conceptuales, ¿sí? Que van evaluando poco a poco y críticamente, ¿sí? La conveniencia de realizar o no el edificio. Muchas veces, en algunas ocasiones, cuando un cliente llega y nos dice, oye arquitecto, quiero hacer tal cosa en tal lugar, después de un proceso de razonamiento, investigación y demás, principalmente investigación de mercado, le podemos decir al cliente, oye, fíjate que no te conviene este tipo de edificio aquí. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta, porque no hay demanda, porque el espacio no tiene las características para ese edificio, etc. Y le decimos, sería mucho mejor que pensáramos en hacer este otro tipo de edificios. ¿Sí? Ese es un proceso de razonamiento y es un razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque responde a una serie de razonamientos que tuvimos previos, ¿sí? Que enjuiciamos, que fuimos aprendiendo, etc. Y podemos, a través de una argumentación, criticar. Eso sucede precisamente cuando nos enfrentamos al problema. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos al problema? Que empezamos a pensar, ¿sí? Y este pensamiento nos lleva, nos obliga, mejor dicho, a estudiar y explicar la generación de manera congruente, a explicarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos los que vamos a hacer el objeto, ¿sí? Y requiere una serie de propuestas que sean significativas tanto para la tipología del edificio, para el cliente y para el lugar. Entonces, llevamos a cabo, primeramente, una distribución funcional de lo que van a ser nuestros espacios. O sea, aquello que llamamos partido arquitectónico. Después de ese partido arquitectónico, llevamos a cabo un agrupamiento lógico de los espacios. ¿Por qué? Por áreas generales, por áreas particulares y por locales. Y por último, hacemos una secuencia funcional. Así como en una cocina llegamos y bajamos las cosas, las lavamos, las guardamos y las podemos utilizar para cocinar, así hacemos en cualquier tipo de edificio. Llegamos al acceso, pasamos a un área de control, llegamos a una vestibulación, nos distribuimos y podemos ir a cualquier área. Entonces, esa es una propuesta lógica de diseño. Iniciamos con un partido, el agrupamiento y la secuencia lógica, ¿sí? Entonces, a través de todo esto, vamos a darnos cuenta que existe en el proceso de diseño una serie de conceptos y juicios que nos exige razonar, ¿sí? Y combinar una serie de normas, reglas ya establecidas con nuestros signos o el significado que le queremos dar. Cada elemento en la arquitectura nosotros lo conformamos como un signo y viene siendo un signo simbólico, ¿sí? O sea, el cuadrito que hacemos nosotros y que decimos recámara tiene toda una profundidad lógica, ¿sí? El hecho de hacer un cuadrito, ponerle un nombre, ya nos está dando la significación, o sea, lo que va a significar y va a permitir al usuario utilizar. Dentro de la arquitectura y dentro del proceso de diseño principalmente, siempre van a existir 4 grandes
aspectos lógicos a desarrollar. El primero va a ser una lógica funcional, o sea, aquel desarrollo del edificio que sirva para lo que va a servir el edificio. Que una escuela sirva como escuela, que un hospital sirva como hospital, que una peluquería sirva como peluquería, ¿sí? Entonces, esta primera lógica funcional nos va a permitir entender que la función del edificio, las funciones diferentes del edificio, tienen una secuencia, y esa secuencia sigue una lógica determinada. El segundo factor que vamos nosotros a entender a través de este proceso es la lógica constructiva. ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? O sea, ese cómo lo vamos a hacer va a estar relacionado entre los espacios, sus sistemas constructivos, los materiales que vamos a utilizar, los claros que debemos cubrir, el tipo de techumbres, el tipo de entrepisos, etc. Entonces, todo este factor constructivo también sigue una lógica determinada. ¿Cómo es el terreno? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué resistencia tiene? A la resistencia pues vamos a nosotros anteponerle un tipo de cimentación, ¿sí? A esa cimentación le vamos a dar una estructura. Esa estructura va a estar funcionando de acuerdo a los espacios funcionales que vayamos a diseñar, ¿sí? Entonces, toda la lógica está aplicada en los sistemas constructivos y los materiales a utilizar. El tercer factor que vamos nosotros a revisar es la lógica estructural. Una vez que ya determinamos cómo va a ser la construcción de nuestro edificio, estrechamente lo relacionamos con su estructura. ¿Cómo va a ser? Va a ser una estructura autoportante, sea a través de columnas, traves y losas. Va a ser una estructura consolidada con muros de carga. Va a ser una estructura tradicional a través de complementar aspectos tradicionales con aspectos autoportantes. ¿Cómo va a ser? Entonces, esta relación intrínseca que existe entre la estructura, la construcción y el funcionamiento van a ligarse y van a permitir al arquitecto entender cómo debe ser el edificio y cómo lo debe hacer, ¿sí? Con toda la seguridad del mundo. Y por último está la lógica simbólica, o sea, la relación entre el objeto y lo que significa ese objeto. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es un laboratorio? ¿Qué es una escuela? ¿Sí? Esa simbología que le damos a través de la forma y a través de los recorridos funcionales, a través de los materiales, etc., le vamos dando un sentido, ¿sí?, de algo que les signifique a nuestros usuarios. O sea, algo que les diga a los usuarios: mira, esto es una escuela. ¿Lo ves? Todos sus elementos son de una escuela. Este es un hospital. Todos los elementos son de hospital. Y su fachada es de hospital. O sea, esta es una contraposición con aquella idea que se tenía de la arquitectura internacional, de hacer todos los edificios de cristal y que sirvieran para todo, que fueran multifuncionales, que lo mismo fueran hoteles, que escuelas, que laboratorios, que hospitales, etc. Entonces, lo importante en la arquitectura es el significado. En alguna ocasión alguien comentó que la arquitectura está en el detalle, y esos detalles son los significativos. Así es que, amigos, vamos a permitirnos razonar lógicamente dentro de la actividad que desarrolla el arquitecto.
a través de la práctica del ejercicio profesional. Para eso, lógicamente, necesitamos conocer el lugar, saber las costumbres, tener idea de cuáles son los deseos, las obsesiones, los miedos de la gente a la que le vamos a trabajar. Muchas gracias, espero que esta plática les haya interesado y los espero en nuestro próximo charla de arquitectura, cuando las piedras hablan. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y proponer temas para conversar entre nosotros. Nos vemos.